Si un examen es rendido por más de 500 estudiantes, pero solo logran salvarlo una decena de ellos, ¿de quién es la culpa? ¿De los docentes? ¿De la institución donde se imparte el curso? ¿Del sistema educativo? ¿De los propios alumnos? Esta es una vieja discusión, pero se reeditó en los últimos días luego de que el diario El Observador informara que en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, de los 507 estudiantes que se presentaron en febrero al examen de Cálculo 1, salvaron solamente 11. Y lo hicieron además porque los docentes decidieron bajar el nivel de exigencia del 60 al 50% de las respuestas correctas. Si no se hubiese hecho, no sé si no perdían todos. ¿Qué pasó? ¿Son demasiado exigentes las pruebas? ¿Los alumnos llegan mal formados a la universidad? ¿El problema es de los docentes? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el director del Instituto de Matemática y Estadística, Rafael Laguardia, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Es el doctor Marcelo Lancilota, que está con nosotros. Doctor Lancilota, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Una aclaración. La semana pasada, cuando esto tomó estado público, usted no estaba en el país, estaba en Brasil, ¿no? Estaba en Brasil en una conferencia en Vitoria. ¿Le sorprendió el revuelo? ¿Ya estaba ocupándose del tema antes de viajar? Sí, estábamos ocupándonos del tema a partir de los primeros movimientos que hubo en facultad, del gremio de estudiantes, etcétera. Y de hecho, antes que nos ocupáramos nosotros, incluso el propio equipo de Cálculo 1, ante los resultados, habían tenido varias reuniones, etcétera, que yo no estaba al tanto, por supuesto. Pero quiere decir que ellos mismos habían estado ocupándose del tema. Vamos a alguna definición básica. ¿Qué es esta materia? ¿Qué es Cálculo 1? Sí. Cálculo 1 vendría a ser lo que antes se llamaba análisis, solamente que ahora se dividió desde 1997 en dos materias, Cálculo 1, Cálculo 2. Ocupa el primer semestre de Facultad de Ingeniería junto a GAL 1, que es Geometría y Álgebra Lineal. Cálculo 1 está dentro del área análisis y justamente Uruguay es uno de los puntos más importantes de formación que se tenía tanto en secundaria como en formación docente como en la universidad. Siempre fue en análisis. Fue uno de los puntos más fuertes en que se ha destacado siempre el país o ha apostado más, digamos así, ¿sí? Y desde 1997 está partido en dos, Cálculo 1 y Cálculo 2. Son 2 semestres. ¿Es una materia filtro? No es una materia filtro. No lo entiende así el cuerpo docente, no lo entiende así el Consejo de Facultad de Ingeniería, no lo entiende así la dirección de la Facultad de Ingeniería y no lo entiende así el gremio de estudiantes. Ellos mismos lo declararon que entienden que no es una materia filtro. No ponemos materia filtro, no nos interesan las materias filtros. No nos interesa filtrar. Eso es directamente lo que sucede. Es más, nos interesaría producir más egresados. Y un dato, el número de estudiantes que salvan Cálculo 1 por año en promedio en los últimos años es mayor que el promedio mundial. En Uruguay estoy hablando, ¿verdad? Es mayor que el promedio mundial. No estoy hablando de este examen, estoy hablando del resultado a lo largo de todo un año. Ajá. ¿Cuál es el índice habitual de aprobación? 30%. Y nosotros estamos en 35-40%. Los antecedentes entonces en Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República eran 35 a 40%. Al cabo del año. Bueno, pero lo que pasa es que hay muchas instancias de evaluación. Pero en este examen salvó el 2%. Sí, pero el 2% se suma a los que salvaron antes. ¿Cómo es la lógica de un estudiante? Hablemos solo de Cálculo 1, ¿no, verdad? Él ingresa en el año, por ejemplo, 2017. Él va a tener su curso de Cálculo 1, él va a tener sus 2 parciales. Puede exonerar la materia con los 2 parciales. Y ya está, terminó la materia, la salvó. Bien, no pudo exonerar la materia. Entonces tiene su primer examen en julio. Y lo puede salvar. Y ahí hubo otra gente que lo salvó, por supuesto. Algunos exoneraron, otros en 2016 salvaron en julio. Tenemos la mala suerte que el estudiante no salvó en julio. La facultad hace unos cuantos años tiene dudas. Es una materia semestral entonces. Semestral. Pero hace muchos años que hemos implementado que casi todas las materias de Facultad de Ingeniería semestrales están en los 2 semestres, dándole muchísima flexibilidad al estudiante.
Entonces el estudiante no tiene que esperar hasta el siguiente año para cursar nuevamente. Segundo semestre arrancó, el segundo semestre nuevamente tiene el curso. Y bueno, por supuesto que también tiene los parciales. Y puede salvar los parciales o puede salvar el examen de diciembre. Y cuando llegamos a febrero, esa es la última instancia de evaluación. De los 1.200. Entonces, ¿qué perfil tienen los que dan esta materia en febrero? Y es un perfil, tiene un doble perfil, diría. Es un perfil de los que hasta ese momento no han logrado salvar la materia, pero en febrero ciertamente uno espera que tengan, bueno, más tiempo para estudiar, la calma de enero, la capacidad de trabajar durante febrero y entonces los números no son peores que en general. En este caso sí. Pero ahí está. Entendido entonces todo el contexto y las distintas instancias que hay a lo largo del año para ir eventualmente salvando esta materia. Con respecto a febrero, al examen de febrero, ¿cuál es la historia? ¿Qué dicen los números? Los promedios son iguales que en diciembre o en julio. O sea, un 12, 11%, 13%, que se suman a todo el resto de las evaluaciones para hacer al año un promedio entre 35 y 40%. O sea que 12, 11 es lo habitual en febrero. Esta vez fue mucho menos. Esta vez fue 2%. Esta vez fue 2%. Otra pregunta antes de seguir. ¿Cómo es el examen? ¿Qué tipo de examen es? En general los exámenes en facultad son exámenes escritos, teórico-prácticos, pero más bien prácticos, aunque tienen preguntas teóricas o semiteóricas de elaboración. Es un examen que tiene de duración, los exámenes de facultad de matemática tienen duraciones de 3 y 4 horas, tuvo 4 horas de duración. Pero con preguntas de verdadero o falso, después algunas preguntas de múltiple opción y 2 preguntas de desarrollo. Ahí está. Eso fue lo que me llamó la atención cuando observé la estructura. No es de un solo tipo el examen. No. La intención es, bueno, hay varias cosas, ¿no? El problema de la masividad en Facultad de Ingeniería nos ha llevado hace muchos años a buscar líneas de trabajo a partir de la múltiple opción o el verdadero o falso. Pero intentamos siempre buscar el desarrollo, porque es importante leer cómo escribe, el lenguaje matemático expresado por el estudiante, es muy importante. Bueno, entonces tratamos y ha hecho el esfuerzo, digamos, este equipo de Cálculo 1, digamos, en ponerla en esa dirección, en ese perfil. El examen de diciembre tuvo el mismo perfil y los parciales también. Bueno, pero el examen de diciembre ya había encendido una señal, ¿no? Amarilla, porque en diciembre dieron 517 y salvaron 24. O sea que ahí, digamos que salvó el 4,6%, en febrero bajó mucho más, bajó a 2,1%. Entonces, ¿ustedes ya estaban inquietos? ¿Ustedes ya estaban atendiendo a una situación que consideraban especial? ¿Estaban viendo que ocurría algo raro este verano? No en este verano, hace años ya que nosotros estamos preocupados por la formación previa de los estudiantes. A ver, si tú leíste mi CV, yo soy egresado del IPA también, soy docente de secundaria, no ejerzo, pero bueno, además de doctor en matemáticas, quiere decir que no voy a hablar jamás mal de secundaria. Partamos de ahí. Lo que sí está claro es que secundaria cambió los objetivos, y hay que respetar el cambio de objetivos, ¿sí? Y por lo tanto, a partir de ese cambio de objetivo, lo que nosotros hemos detectado y lo que vamos a hacer, y lo que estamos haciendo, de hecho, antes de esta luz amarilla y roja, es justamente ponernos a trabajar para adecuarnos a la situación actual. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, en particular, ya está en andamiento hace tiempo, y un detalle no menor es, liderado por el mismo docente que llevó adelante Cálculo 1, en el segundo semestre, liderado por ese docente y desde antes que ninguna luz se encendiera, está haciendo, digamos, lleva adelante la reforma de los cálculos justamente para atender la nueva situación. O sea, lo habíamos detectado desde antes y ya estábamos trabajando desde antes. Pero por estos números críticos, ¿cuándo habían empezado a darse? Ahora saltó lo de febrero, fue el colmo, digamos, pero el de diciembre ya había sido malo. Antes, ¿cómo venía? Bueno, si uno mira, por ejemplo, la exoneración vía los 2 parciales del primer curso de Cálculo 1, quiero decir, el primer semestre de 2016, el número es mayor que el promedio.
Por lo tanto, al estar trabajando siempre en condiciones de borde, quiere decir siempre en situaciones de masividad extrema, en situaciones difícil de comunicación del estudiante, donde muchas veces no se conoce ni siquiera el nombre del estudiante, digamos, esas situaciones llevan a que cualquier modificación leve, por ejemplo, un cambio de perfil en la forma de trabajo, apenas un cambio de perfil, entonces inevitablemente esa situación de borde cae. ¿Un cambio en el perfil del examen? No, de la forma de trabajo. Estos dos exámenes y este parcial apuntaron más a que el estudiante deba pensar cada pregunta. Si uno mira el examen, tú lo miraste también, y mucha gente lo ha mirado, cada pregunta había que pensar. El examen, varios detalles, no tiene un error, no tiene una coma cambiada de lugar. ¿Cómo que no tiene una coma cambiada de lugar? Es impresionante, no tiene un detalle mal escrito, está perfectamente bien escrito, hay un informe hecho donde dice, esta pregunta estaba en las notas de teórico de tal lugar, esta pregunta correspondía a este ejercicio, esta pregunta simula tal otro ejercicio de tal práctico. Entonces, ¿qué quiero decir? Era un examen muy elaborado, muy bien pensado, pero cada pregunta había que pensar. Y esa es una variante. Eso es algo que no se daba de forma tan clara en las pruebas anteriores. La intensidad del examen es una variante de este equipo de trabajo, que es un excelente equipo de trabajo. Como te decía antes, el que lideró esta materia es un profesor egresado de París 7, una de las mejores universidades del mundo, ¿no? Y entonces, ¿ese cambio fue acertado o fue un error? Esa es una buena pregunta. O puede no ser ni acertado ni un error, simplemente es Se planteó una exigencia diferente. De algún modo hubo una variación en lo que se pretendía del estudiante en ese examen. Sí. Bueno, y eso puede no ser ni acertado ni un error. Quiero decir, eso es simplemente una intención, un trabajo, y lo que hay que evaluar o lo que hay que ver es que el estudiante no quedó preparado para ese nivel de evaluación. Eso está bien, eso refleja los números y es objetivo ese dato. La intención la mejor, el trabajo el mejor, y quizás no se vio reflejado esa intención en los números. Ese es el punto, ese es el problema. Allí hay un factor, pero en teoría puede haber otros, ¿no? Quedó mencionado ya, usted mismo lo mencionó, los conocimientos con los que llegan los estudiantes desde secundaria. Permíteme, es los conocimientos, las habilidades y el dominio del lenguaje matemático. Son tres cosas distintas. Sí, está bien. Yo estaba hablando de conocimientos en un sentido muy amplio, pero tiene esos capítulos. Está la posibilidad de pobre performance de los profesores, de quienes le enseñaron a esos alumnos. Vamos a hablar de estas distintas alternativas en la segunda parte. En perspectiva, desde 1985. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, solo 11 de 507 alumnos que se presentaron en febrero lograron salvar la materia Cálculo 1. ¿Qué pasó? De eso estamos conversando esta mañana con Marcelo Lancilota, doctor en matemática, director del Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia de esa facultad. Estábamos ingresando en el examen de las causas, ¿no? ¿Por dónde vienen? Parece que no hay una sola, ¿no? No hay un solo motivo. Quedaba dicho que en las últimas veces este examen tuvo un giro, ¿no? Se buscó hacer pensar más, ¿cómo era? Sí, digamos, esta evaluación, digamos, la de febrero, la de diciembre y los parciales, tenían el perfil de que cada pregunta era... en todas las preguntas había que pensar, y eso le da una intensidad al examen quizás un poco diferente. El encargado de la mesa del Centro de Estudiantes de Ingeniería, Diego Pereira, dijo, hablando con El Observador, que el grado de dificultad que se planteó en el examen era particularmente alto y que eso queda evidenciado incluso en que hubo una pregunta que ninguno de los estudiantes que se presentaron pudieron resolver. No tengo el detalle pregunta a pregunta, pero sí tengo el detalle de que todas las preguntas tenían parte o totales relacionadas a ejercicios de práctico, a notas de teórico elaboradas y que están en el EVA, en el espacio virtual de aprendizaje. De las causas, bueno, son muchas, digamos, hay muchas causas. Tú apuntabas en el final del bloque anterior a la formación docente de los docentes de la Universidad de la República. Y eso, en general, digamos, es un problema
los docentes de la Universidad de la República tienen excelente formación técnica y carecen, quizás, de la formación docente. ¿Dónde se forman como docentes? En la experiencia y el tránsito de la vida. ¿Sigue siendo así? Bueno, déjame contarte que en nuestro instituto hace años que venimos trabajando el punto, incluso con varias alternativas. Promocionando que los grados bajos participen de los cursos de la unidad de enseñanza de la Facultad de Ingeniería y de otras unidades de enseñanza. Trayendo especialistas en didáctica de la matemática a nivel internacional, dando cursos en nuestro instituto. Haciendo seminarios con los pocos que tenemos formación docente específica, haciendo seminarios para ofrecérselos a los grados bajos. Es un trabajo a largo plazo. Y como te comentaba recién, digamos, los equipos docentes que se forman van variando semestre a semestre, año a año, y tenemos la suerte de haber ganado casi todos los años al mejor docente de Facultad de Ingeniería, variando. En el pasado era Roberto Marcarián, que ahora es rector, y en los últimos años es Marcelo Fiori, uno de los docentes que participó del curso de Cálculo 1. O sea, los estudiantes reconocen la calidad del equipo docente. La distancia que se provocó, que estuvo en esos exámenes, bueno, es una distancia justamente a partir de las intenciones del trabajo hecho y del producto final. Publicamos en perspectiva.net un mail de una oyente, Susana Argas, que es docente y dedicada a la formación docente, con una larga experiencia, y ella preguntaba, ¿por qué si hay 600 estudiantes que no aprueban un examen, ni siquiera se plantea que tal vez hay un desacuerdo entre clases y exámenes en la facultad? Que los métodos usados tal vez no son tan eficientes, que se da clase como para 30, pero son cientos en el grupo. Se parte de la base de que nuestra universidad es excelente, no se cuestiona. Si el alumno falla, problema del alumno, fácil realmente. Si el enfermo se muere, problema del enfermo. Si el auto no se arregla, problema del auto. Demasiado fácil, decía la oyente. Tuve la suerte de poder leerla ayer, estudiando un poco a ver quiénes habían escrito y qué cosa. La comparación con los mecánicos y con la medicina no la voy a hacer porque no me parece adecuada, pero en realidad sí estoy de acuerdo en las otras preguntas que hace Susana. En particular, ciertamente trabajamos sobre la formación docente de nuestros docentes y nunca culpamos, decimos, la culpa es del estudiante, bueno, son ellos. Bueno, hay multicausas, son muchas causas. La formación previa de los estudiantes cuando llegan a la Facultad de Ingeniería, el lenguaje, no tienen el lenguaje matemático básico para poder comunicarnos. Es como que yo le intentara, muchas veces tenemos la sensación de intentar, aprendamos a sumar, pero en francés. Entonces el chico no sabe francés y a pesar de que le estás enseñando algo básico, no lo va a poder entender. O en chino, no lo va a poder entender. Y le estás enseñando algo básico, esto es lo mismo porque no tienen el lenguaje matemático. ¿Sí? No saben muchas veces no dominan esas. Y bueno, nosotros tenemos que encargarnos de eso. Bueno, y lo estamos ella dice una cosa también muy fuerte. A nosotros no nos pagan por enseñar, nos pagan para que el alumno aprenda. No me hago cargo de esas palabras, pero es lo que intentamos en cada caso, enseñar para que el alumno aprenda. Y lo logramos, por algo tenemos una tasa de egreso en total de ciclo básico mayor que el promedio y la calidad de ingenieros que tenemos, ¿no? Ahora, yendo por ahora a factores que tengan que ver con la propia facultad, dice otro oyente que manda su correo esta mañana, Emanuel: fui estudiante de ingeniería en 2004. Las clases teóricas de cálculo y en general de cualquier materia se daban en salones enormes para 300 alumnos, incluso en el salón de actos. No eran clases, eran conferencias. Eso sí, las daban los mejores. El docente hacía su exposición ante 2 o 3 centenares de asistentes y las dudas que a uno le quedaban no te animabas a plantearlas en esa instancia porque de pronto le estabas trancando el avance a todos los demás, a los 300 compañeros. Ibas con tus dudas a alguna clase práctica, pero los mejores docentes no daban prácticas o daban pocas prácticas y todas ellas muy concurridas. Terminabas en una clase práctica menos concurrida, dada por un grado 1, ahí, por ejemplo, había un problema. Bueno, lo que apunta el oyente es la masividad. El problema de la masividad es un problema real. La masividad, tenemos varios teóricos por semana y varios prácticos por semana, pero aún así hay un problema de masividad porque, claro, el ingreso es de 1.400 estudiantes. Tratamos de no dar ya las clases en el aula, ahí decía, en el salón de actos, pero sin embargo, bueno, en algunos casos es inevitable porque ellos mismos se concentran. Nosotros queremos decir, dividimos en turnos
y tratamos de que sea homogénea esa división del número de estudiantes por turno. Sin embargo, los estudiantes inevitablemente se aglomeran en la mañana. Y es inevitable, digamos. Por más que nosotros le dividimos, ellos quieren ir a la mañana y en general eso provoca masividad. La masividad es difícil de tratar. Hay que generar, se necesita mucha energía para la masividad. Quiere decir, por ejemplo, el EVA nos ayuda mucho, el espacio virtual de aprendizaje. La formación... Aclaremos eso. El espacio virtual de aprendizaje de la universidad es un espacio de intercambio, de interrelación con los estudiantes vía la web, donde se comunican los materiales, información, si hay foros de discusión, de consulta, tenemos atención casi continua por ahí. Eso ayuda. Digamos que hay muchas instancias para ayudar a trabajar la masividad, pero la masividad es un problema. Y en cuanto a los déficits que arrastran los estudiantes viniendo de secundaria, algo ya quedó dicho, pero yendo un poco más a fondo, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen? Bien, todos los años al comenzar Facultad de Ingeniería, los chicos pasan por un diagnóstico inicial y todos los años se hace eso, creo en física, química y matemática. El diagnóstico actual es, en particular, déjame mencionar que el promedio de edad de ingreso en la universidad, en particular en Facultad de Ingeniería, bajó en los últimos años. Esto quiere decir que si el promedio de ingreso bajó, el promedio de egreso también bajó, es el mismo promedio, digamos, en particular, ¿no? Casi el mismo, porque, algún chico podrá egresar y por un año no entrar a la universidad si es su deseo hacerlo. Pero eso implica que el tránsito dentro de secundaria es más corto, más rápido. Tenemos la suerte de que sea así, pero eso implica también que el promedio de maduración del estudiante al llegar a la Facultad de Ingeniería cada vez es menor. Ese es un punto, se suma... Qué paradoja, ¿no? ¿Era mejor que el alumno entrara con más edad? No, era mejor que el alumno tuviera aquella formación. La formación, el dominio del lenguaje matemático, las habilidades de estudio, capacidad de trabajo, todas esas cosas han bajado. Pero nosotros nos tenemos que encargar, no estamos diciendo, esto es culpa de secundaria, para nada. Esta es la realidad. De todos modos, me imagino que con secundaria hay diálogo. Muchísimo. A partir de varias instancias. Todos los febreros tenemos un programa Acortando Distancia, donde los docentes vienen a trabajar en laboratorios de la universidad, en particular los de matemática. Tenemos la diplomatura en matemática, en donde la UDELAR trabaja junto con formación docente, ahora formación en educación, en un programa en común de formación de docentes de nivel terciario, o sea, los docentes que van a trabajar en formación docente, o en formación en educación ahora. Tenemos un montón de instancias de relacionamiento, el programa Moebius, que lleva adelante la unidad de enseñanza de Facultad de Ingeniería, junto con secundaria. Hay un montón de relacionamiento y es la mejor intención. Y nosotros no reclamamos del producto final. Lo que decimos es, vamos a encargarnos del producto final. ¿Y cómo se están encargando? Bueno, varias cosas. Primero, el último cambio de programa fue en 1997, como te comentaba, atendiendo la realidad de aquel momento. 20 años después, y ya antes de la luz amarilla y la roja, estamos atendiendo ese problema y estamos reformulando el tránsito de los cálculos. Cálculo 1, 2, 3, etc. Lo que tú llamabas antes análisis 1 y análisis 2. Pero además de eso, es intención de trabajar junto al gremio de estudiantes en la creación de un curso nivel 0, nivel básico, nivelación, curso amigo, como lo queramos llamar, que simplemente en un semestre o en febreros y julios, que son los momentos de ingreso, al estar duplicado todas las materias, ya no hay momento de ingreso en marzo. Ahora es continuo, marzo, julio, es para nosotros lo mismo, es equivalente. Y entonces promover un curso tal para ayudar a aquellos estudiantes que lo necesiten a dar el salto para no caer después en la materia Cálculo 1. ¿Cuál es la diferencia entre Cálculo 1 y GAL 1? Que es la otra materia de primer semestre. Uno podría plantearse ¿por qué el filtro en Cálculo 1? Porque es la materia que más se apoya en el pasado, en lo que viene con el estudiante. GAL 1 es más contenida. GAL es geometría, ¿no? Geometría, álgebra lineal. Es más contenida, es el chico puede sentirse que está está más en carrera desde el comienzo. En Cálculo 1 se necesita, incluso la redacción del programa dice, basados en la formación previa de todo eso lo estamos cambiando desde antes de las luces amarillas y rojas, y estamos trabajando a partir de ahora, espero con el gremio estudiante, en la creación del gremio docente y el gremio estudiante, de la creación de un curso de nivel 0 o nivelación, como se quiere llamar. Para terminar, una entrevista que podría obviamente ser más larga, pero
Más allá de todas esas líneas de acción que por lo visto ya están en curso, incluso antes de esta crisis, en el corto plazo, por ejemplo, el Centro de Estudiantes reclama que se realice el examen otra vez en los próximos días, antes de que se inicie el curso de Cálculo 2, que se lo plantee con nuevas preguntas. ¿Esa es una posibilidad? Lo que se ha manejado dentro del Instituto de Matemática es una discusión que fue muy rica a nivel de los docentes del instituto, muy rica. En particular destaco los mensajes de los grado 1 que son todavía estudiantes de Facultad de Ingeniería de nivel superior, de cuarto y quinto. Excelentes mensajes, en todos ellos recalcando el problema no fue el examen. Y después diversificaba las razones. Ellos mismos que son estudiantes, el problema no fue el examen. Entonces, lo que los docentes han declarado es que no van a tomar el examen nuevamente. Y yo apoyo la decisión, por supuesto. Lo que sí he propuesto, y ahora solo como director del instituto y no como... porque el orden docente lo está estudiando y el orden de estudiantes también lo está estudiando a partir de una propuesta que hice hace 2 días, el lunes, es generar una nueva instancia de formación y evaluación. ¿Qué quiere decir? Digamos, buscar, sea un periodo coherente, después, o sea, será en mayo o algo así, buscar un tránsito corto, rápido, de 10 días de clases intensivas, en donde yo me ofrecí incluso a darlas, con teórico-prácticas o teóricas y prácticas en el formato que se entienda mejor para buscar una nueva evaluación. Eso es concentrarse en dónde está el problema. El problema es la distancia del evaluado con la evaluación, pero el problema no fue la evaluación en sí, porque estuvo muy bien pensada. Entonces, si ese es el problema, esa distancia, ayudémoslo a los estudiantes, a esos 500 y a todos los demás que quieran participar, no ingresados en 2017, sino previamente, a tener una nueva instancia de formación, a ver qué fue lo que pasó, tratar de cerrar las dudas, completar su estudio y un nuevo examen final. Pero eso es una propuesta solamente del director del instituto que hizo al gremio, al orden docente, perdón, no al gremio, al orden docente y al orden estudiante de la Facultad de Ingeniería, y que la están estudiando a partir del lunes pasado. ¿Y en ese caso cuándo sería el examen, el nuevo examen? Para armar un tal curso y para no apresurar las cosas debería ser en mayo. En abril, además de la semana de turismo, está la semana de parciales que ellos tienen otros parciales, y sería muy entreverada la situación en abril. Pero en mayo quedaría más limpio. Pero repito, está estudio de los órdenes. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511, costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. Marcelo Lancilota, doctor en matemática, con posgrados en matemática por la Universidad de San Pablo y por la Bishop's University en Quebec, Canadá, director del Instituto de Matemática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias a ustedes, Emiliano. Creo que avanzamos, creo que entendimos mejor el asunto. Igual, lo dejamos abierto y estará de otras formas con otros enfoques en los próximos días. Bueno, muchas gracias.